bienvenidas a esta conferencia. Jakingo duzuen bezala, gaurko hitzaldia Noaingo bataiaren 500 urteurrenaren oroitzapena egiteko urte osoan zehar egin den konferentzia zikloaren parte da. Como ya sabéis, esta conferencia forma parte de un ciclo que se ha organizado este año con motivo de la conmemoración del 100º centenario de la batalla de Noain. Aprovechando lo señalado de esta fecha, se pretende impulsar la difusión de una versión de la historia que todavía sigue relegada y promover un debate serio en el que se tengan en cuenta todos los documentos hasta ahora hallados. Además de este ciclo, la plataforma 500 años de la batalla de Noain ha preparado otras actividades de distinto carácter para divulgar y promover el interés por nuestra historia y así aportar a la colectividad fundamentos para crear su propia opinión sin sesgos. Gaurkoan berriro ere, Amaia Nausía Primordial dugu gurekin. Hoy tenemos el placer de tener de nuevo con nosotros a Amaia. Amaia es licenciada en Historia por la Universidad de Navarra y obtuvo una beca internacional para la realización de una estancia en la Universidad de Pisa, colaborando en el proyecto Historia de la Familia, constantes y variantes bajo una perspectiva europea de los siglos XV y XX. Es doctora europea en Historia por la Universidad de Navarra, donde defendió su tesis entre el luto y la supervivencia, viudas y viudedad en la Navarra moderna. Sus investigaciones se han centrado en comprender los modos de vivir, pensar y sentir de las mujeres del pasado. Entre otros, ha publicado artículos sobre las segundas nupcias, el derecho a la restitución de la dote de las viudas navarras, la brujería, la maternidad en el antiguo régimen o la marginación femenina. Es coautora del libro Ser Mujer, siglos XIII y XVI, Navarra 1212-1512 y autora de Vírgenes Ocultas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino. Desde el año 2009 combina su labor científica con su actividad profesional en Eusko y Cascuntza, donde es responsable de proyectos. En la primera ocasión, Amaia nos habló del impacto que supuso para las mujeres el Concilio de Trento, tras el que se impuso como modelo de buena mujer la figura de la Virgen María. En la conferencia de hoy, Amaia analizará los modos de supervivencia de las viudas navarras en los siglos XVI y XVII, así como el ideal de viudedad al que se tuvieron que enfrentar y las consecuencias para quienes no quisieron seguir el camino marcado. Muchas gracias, señor Esquer. Bien, etcétera, ¿no? De las costumbres y como sabéis, además, tenemos una legislación en Navarra propia. Al ser reino propio, pues tenemos desde el Fuero General de Navarra y luego también podemos consultar la misma regulación de Elizondo, que es de 1735 y que recoge las leyes de Cortes desde la conquista, desde 1512 hasta 1716. Y ahí también hay abundante legislación. En aquella época la legislación no nos habla solo de cuestiones patrimoniales, cuestiones civiles, también de la moralidad de la época, de los valores de la época, etcétera, ¿no? Porque incluso se legisla en torno, por ejemplo, al adulterio, en torno a la vestimenta de las viudas, en torno a muchos otros temas. Entonces, eso nos da el marco legal, ¿no? De qué marco legal afectaba a las mujeres, ¿no? Y en concreto a las viudas. Tenemos también las fuentes morales. Podemos acudir también a este tipo de fuentes, como sabéis, a partir del siglo XV, con la invención de la imprenta, ¿no? Los libros, eso fue una de las mayores revoluciones que ha habido en el ser humano, ¿no? La imprenta y la difusión del conocimiento. El siglo XVI está lleno de tratados de moralistas y manuales de confesores que explican cómo tenían que confesar a los creyentes, y ahí también se nos dice se habla sobre la forma de pensar de aquella época. Y hay libros que hablan directamente del comportamiento que tienen que tener las mujeres de aquella época. Por ejemplo, el libro de Juan Luis Vives, Instrucción de la Mujer Cristiana, o el de Spinoza y el abordado de las mujeres, pero muchos otros libros de autores como Guevara, Pineda, Osuna, esto para la monarquía hispánica, y en Europa hay otros tantos, ¿no? El tema de los moralistas es algo que es inabarcable prácticamente. Y todos nos hablan de la perfecta vida, porque hay libros sobre la perfecta doncella, la perfecta casada, pero también sobre la perfecta vida, ¿no? Entonces ahí se nos habla del ideal que se está construyendo en torno a la mujer y en concreto en torno a las viudas, ¿no? Además hay una gran preocupación en torno a las viudas, como os explicaré, porque si hay en general una preocupación en torno a todo lo que tiene que ver con lo femenino, con las mujeres, porque se nos considera el origen del mal, porque se considera que por nuestro carácter pecaminoso e involuble podemos
poner en peligro el orden social establecido. En el caso de las viudas hay mayor preocupación porque son las únicas que viven sin estar sometidas a un varón, ¿no? No tienen esposo ya, con lo cual tienen cierta libertad. Entonces en la época hay mucha preocupación en torno a las viudas, por eso hay tanta literatura moral en torno a ellas y su comportamiento. Y también, como no, tenemos las fuentes literarias de toda Europa, que también estudié en su día, un estudio comparativo de legislación europea, fuentes literarias europeas, pero bueno, os voy a hablar sobre todo de la monarquía hispánica, ¿no? Como además tras la conquista todos esos valores pues también se impondrán, ¿no? Se nos adoctrinará en eso también. Pues desde La Dama Duende de Calderón, la protagonista es una joven viuda, y está en el libro de este teatro de obra de La Dama Duende, pues toda la trama es en torno a una joven viuda que es pretendida, entonces cómo debe de comportarse, etc. La casa del Taúr, de Pilar Amezcua, La viuda valenciana, de Lope de Vega, La prudencia en la mujer, de Tirso de Molina, donde la protagonista es una reina viuda. Hay mucha literatura también en torno a las viudas. ¿Y qué es una viuda, no? Aunque parece obvio decir que es una viuda, pero bueno, vamos a pensar un poco sobre el concepto de viudedad de aquella época. Es primero una cuestión femenina, porque a la mujer, así como al hombre, a la hora de definir a un hombre, se le define en función de su posición social, si es noble, si es hidalgo, si es labrador, etc., o a su oficio, ¿no? Aparecerá en las fuentes pues, como zapatero o mercader, etc. A la mujer, en las fuentes, siempre se nos definirá en función de la relación que tengamos con el hombre más cercano. Es decir, siempre apareceremos en las fuentes como, por ejemplo, los procesos. Si aparecemos es como hija de, o esposa de, o viuda de, ¿no? Entonces, no encontramos, rara vez encontramos, a no ser que sea un proceso de una cuestión patrimonial en la que el viudo está pleiteando en contra de la familia de la esposa por alguna historia, rara vez encontraremos en las fuentes a hombres definidos como viudos de. En cambio, las mujeres, en el momento en que viudan, serán ya para siempre pues, María de Amezcua, viuda de Martín de Rubí, por ejemplo, siempre viuda de. Eso facilita también la labor de la investigadora en este caso, porque las fuentes, a la hora de buscarlas, pues aparecen, ¿no? Como viudas de siempre. Entonces, es una cuestión femenina la viudedad. Es una identidad, además, ligada a la pérdida, ¿no? Es como que a esa mujer ya se le define como que le falta algo, como que no es plena de por sí, ¿no? Le falta el esposo. Se define su identidad en ese sentido. Es una figura además muy común, que encontramos muy habitualmente en el antiguo régimen, aparece a menudo en las fuentes, porque la viudedad era bastante habitual en aquella época. El 10% de la población femenina era viuda, el 5% de la población general, sabemos que era viuda. Hay una gran presencia de fuegos, de hogares dirigidos por viudas. O sea, cuando encontramos a mujeres solas que gobiernan un hogar, suelen ser viudas, el 90 y pico por ciento, solteras, claro, suelen ser viudas, ¿no? Como cabeza de familia aparecerán estas mujeres. Y como os decía, en el caso de Navarra, tras la conquista, su porcentaje, si de normal era un 10% de la población femenina, un 5% en el total, pues se incluso duplica o llega a triplicar, ¿no? Su presencia. Por lo cual es una presencia bastante común en la sociedad navarra de principios del siglo XVI. Aquí tenéis una imagen de mujeres navarras charlando, la de la derecha de allá es una viuda y el resto son mujeres casadas, porque como sabéis, las mujeres, las doncellas que no estaban casadas llevaban el pelo al aire. Una vez una mujer se casa, debe de tocarse, debe de ponerse una toca. Además, los tocados de esta zona, de Euskal Herria, eran bastante llamativos. Cuando venían los visitadores españoles, se escandalizaban con aquellos tocados tan extravagantes, que les llamaban coniformes o ceniformes. Y las viudas lo que hacían al enviudar era
ahumarse las togas, oscurecerse las togas, ¿no? Entonces, las monjas lo que harán es tomar la vestimenta de las viudas, porque están en señal de luto, están en luto por Cristo, ¿no? Entonces, o sea, no es que las viudas toman la vestimenta de las monjas, sino las monjas. La viudedad, además, si vamos en la edad de una mujer, conforme va avanzando su edad, obviamente, el porcentaje de viudas va aumentando, eso es algo bastante obvio, ¿no? Es pura biología. Y la viudedad femenina siempre fue bastante mayor que la masculina, por varias razones. Una de ellas es porque los hombres se volvían a casar más a menudo y más rápido que las mujeres, y también porque la tasa de fallecimiento entre hombres era algo mayor que entre las mujeres, ¿no? Creo que sigue siendo así. Bueno, la viudedad también, en alguna manera, yo cuando me acerqué a ella, ¿no?, a estudiar la vida de estas mujeres, pues siempre me encontraba como que era como las dos caras de una misma moneda. Porque por un lado, estas mujeres se encuentran por primera vez en su vida con cierta libertad o cierta autonomía, siempre en el contexto de la época, pero bueno, por primera vez pues se enfrentan a tomar decisiones por ellas mismas para sacar adelante su casa, sus hijos si los tuviesen. Entonces esto les da cierta autonomía, cierto poder, si queréis. Pero por otro lado también, claro, hay una pérdida, aparte del dolor por la muerte del compañero, hay una carencia, sobre todo económica, ¿no? Muchas de ellas se ven en situaciones muy vulnerables con la pérdida del aporte de cabeza de familia, ¿no? Se preguntaban los moralistas de la época si era el estado ideal para las mujeres, ¿no? O si se trataba de mujeres desamparadas, ¿no? Siempre andan con esa duda en torno a las viudas. Por un lado, la pena o la compasión que generan, y por otro lado, la sospecha y el recelo que generan, ¿no? La viuda por estar solas en un mundo. Dice, por ejemplo, Juan Luis Vives: hay algunas que se alegran de verse libres del marido, como si hubieran sacudido de sus cérvices un muy grave yugo de servidumbre, o unas muy duras cadenas de cautiverio. Oh, locas, no es libre la nave sin gobernar, no, mas desamparada. No es libre el muchacho sin maestro, mas desmandado y erradito y desvariado. Así bien, la mujer sin marido es puramente lo que suena a su nombre de viuda, es a saber, sola, triste, desamparada. Que no os penséis que estáis libres porque sois medio mujeres, ¿no? Habéis perdido lo más importante que teníais en la vida, que es el marido. Pero por otro lado, como os decía también, el tema de sentirse desamparadas, de ser una situación precaria, ¿no?, para ellas. Por ejemplo, María de Berrio, en Iruña, en 1590, explicaba que la dicha mi parte, hablaba su abogado en un proceso, ha 2 años que está viuda con 2 criaturas que le dejó su marido, y vive con su padre, que es hombre de más de 80 años, muy debilitado, que no puede trabajar en cosa ninguna. Y viven en tal necesidad que las monjas del monasterio de Santa Engracia todos los días les hacen limosna, de pan y vino, y con panaje. Y con esta limosna y lo que trabaja la dicha mi parte, se han sustentado y se sustentan todos los 4 sin hacer mala gana, ¿no? Explica la situación dura en la que se encuentra esta mujer. Bueno, primero eso, pues creo que era importante centrar que es una viuda en aquella época, ¿no? Es una persona que es una mujer, o sea, la viudedad se asocia a lo femenino, como os decía, porque son más mujeres, porque a los hombres no se les define en ese sentido, y bueno, y os decía, es las 2 caras de una misma moneda. ¿En qué contexto histórico estamos? Cuando hablamos de las viudas en Navarra, en el siglo XVI, tras la conquista, ¿qué está pasando en Europa? Bueno, no sé si estuvisteis en la charla anterior. ¿Alguien estuvo? Sí, mucha gente. Bueno, pues perdonad si repito algunas cosas, porque el contexto histórico sigue siendo el mismo, entonces repetiré algunas cosas. Os comentaba en aquella charla también que hablé, bueno, pues que el siglo XVI, cuando se da la conquista de Navarra, es un siglo de crisis, demográfica, económica, los bienes de primera necesidad, los precios de los bienes de primera necesidad se encarecen muchísimo, además es una época en contra de las tierras comunales, donde los campesinos y campesinas son expulsados de sus tierras, acaban huyendo a las ciudades en busca
de trabajo asalariado. Es una época muy dura en la que se da una fuerte crisis demográfica. Para que os hagáis una idea, algunas partes de Europa llegan a perder 1/3 de su población, ¿no? No se había conocido algo así desde la peste. Entonces, claro, es una época también donde está surgiendo el Estado moderno, que os hablaré a continuación. Los estados modernos que hoy conocemos surgen en el siglo XVI. Y además surge también el sistema capitalista, un protosistema capitalista en este momento. Entonces esos estados modernos que están intentando hacerse fuertes y centralizar todo el poder, y además de la mano del capitalismo, este nuevo sistema económico, necesitan súbditos, necesitan mano de obra. Entonces que la crisis demográfica afecta al sistema. Entonces la cuestión de la natalidad, de la tasa de natalidad, se convertirá en una cuestión de Estado. Entonces, a las mujeres se nos educará en este siglo XVI, especialmente hay un retroceso respecto a los derechos y al espacio público, al espacio que ocupan las mujeres en la esfera pública. Hay un retroceso en todo esto para las mujeres, porque se nos educará principalmente, se nos adoctrinará en la idea de que nuestro principal objetivo para la sociedad tiene que ser el de ser madres, el de traer nuevos cristianos, nueva mano de obra para ese sistema que está ahora naciendo, ¿no? Por eso se nos expulsará de todo lo que tenga que ver con la esfera cultural, tanto a nivel laboral, pero no solo, ¿no? Entonces esto es importante entender que esto se da en este momento. Se da también ahora, como os decía, estos nuevos estados que están surgiendo ahora, están surgiendo en medio de una nueva corriente ideológica, ¿no? Es la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? La Edad Media gobernada por gauchos, por señores, ¿no? Donde el poder no está centralizado. Los nuevos monarcas lo que quieren es centralizar ese poder, tanto el poder político, económico, religioso, militar. Ahora, en este siglo XVI, es cuando surgen los primeros ejércitos profesionales. Ahora también estos nuevos monarcas pensarán y hablarán e impondrán una única lengua para un Estado, que nos afecta claramente, una única ley, una única religión, etc., ¿no? Es la construcción del Estado moderno que pervive hasta ahora, ¿no? Entonces, a esta era, que se llama también la era confesional, porque el Estado de alguna manera acapara el poder de la Iglesia y hace suyos, ¿no?, estos valores también cristianos, ¿no?, que Iglesia y Estado van de la mano, se apoyará en el disciplinamiento social. El objetivo es disciplinar no solo los comportamientos públicos, pero también los privados. Y para ello el Estado se fundamentará en la institución de la familia tradicional, porque entienden que cada familia es como un pequeño Estado y que si todos los pequeños Estados funcionan bien, el gran Estado funcionará bien. Por eso se meten incluso a controlar, a disciplinar los comportamientos que pasan dentro de la casa. Para que cada familia funcione bien, cada uno tiene que respetar el rol que le corresponde, y el del padre de familia, que ahora se refuerza en el siglo XVI con las leyes, la legislación, se cobrará más importancia, y a la mujer, como os decía, se le educará en el rol del cuidado, ¿no?, de quedarse en casa, en oración, en criar buenos súbditos, buenos cristianos, y ocuparse sobre todo con todo aquello que tenga relación con los cuidados, ¿no? El Estado y las instituciones impondrán esta nueva ideología a través de sus leyes, del orden social. La Iglesia, pues a través de la moralidad, de esos manuales de confesores de los que ya os hablaba, pues también ayudarán a expandir esta nueva corriente ideológica, ¿no? Y a la comunidad, obviamente, también le interesa que se mantenga este orden social que se ha creado y que cada uno mantenga su rol. Entonces, también la comunidad castigará aquellos comportamientos que considere que se salen del orden social, ¿no? Como os decía, las fuentes morales son muy importantes. Recordaros, ¿no?, estos tratadistas que están hablando de este ideal de viudedad, cómo tienen que ser las viudas perfectas. Entonces, el adoctrinamiento consistirá en ofrecer a las mujeres ideales que seguir. En el caso de las viudas también habrá un ideal de viudedad que debemos acatar, ¿no? Si nos acogemos a este ideal, bueno, pues la sociedad, ese nuevo Estado, funcionará bien y no seremos castigadas. Pero para todas aquellas
que osen salirse del camino, pues el Estado, la Iglesia y la comunidad tendrán un castigo, ¿no? ¿En qué consiste el ideal de viudedad de la época? Bueno, hay todo un corpus jurídico y de literatura en torno a cómo se tenían que comportar las viudas, cómo tenían que, primero, exteriorizar su viudedad, ¿no? En primer lugar, tenían que honrar la memoria del esposo, ¿no? Eso era muy importante. Habían muerto su esposo, era la cabeza de familia, y lo que les daba su razón de ser como mujeres, entonces tenían que honrar constantemente la memoria de su esposo. El padre Andrade, en el libro de la guía y de la virtud, el manual de confesores, dice que se ha de tratar como si hubiera muerto con él, a la viuda. De esta manera honrará a su consorte, mostrando el amor que le tiene y manteniéndole la fe que le prometió. Entonces era muy importante que la viuda, por ejemplo, hiciese unas buenas honras fúnebres para el esposo, ¿no? Que fuesen apropiadas y adecuadas, ¿no? Para demostrar el dolor que sentía por la pérdida. Ahí hubo también un problema porque las honras fúnebres empezaron a ser excesivas, entonces también encontramos legislación que nos habla en contra del exceso en las pompas fúnebres. Hemos encontrado procesos en los que se pleitea en contra de viudas porque llevan tocados excesivos, ¿no? Unas colas que son de metros de largo, ¿no? Entonces eso también resulta excesivo, porque claro, estamos hablando de una sociedad católica que cree en la resurrección. Entonces no puedes tampoco estar excesivamente triste, porque si crees en la resurrección, en la vida eterna, tampoco puedes estar tan triste porque Él va a estar en un lugar mejor, ¿no? O sea, siempre están las viudas en un equilibrio de mostrar su sentimiento y su dolor por el fallecido, pero no demasiado. Se le pide a la viuda un año de luto en el que debe de llevar las vestimentas propias de la viudedad, tempus lugendi, que le llaman, y por ejemplo, Cascante, un testimonio, dice que le oyó decir muchas veces al acusado, perseverando en sus amores, que la quejen... sí, es un testimonio de un hombre que estaba, que quería tener una relación con una viuda, que ya le estaba proponiendo matrimonio con una viuda, y ella estaba en su año de luto, entonces ella le rechazaba, ¿no? Y este testimonio nos habla de eso. Dice, le oyó decir muchas veces al acusado, perseverando en sus amores con la quejante, y decía que acabando el año de luto que llevaba se había de casar, ¿no? Y nos hablan de que durante ese año de luto no podía ser. Este año de luto, por un lado, era una manera de honrar, ¿no?, públicamente la memoria del esposo. La viuda, además de vestir de negro, tenía que quedarse en casa, orando, etcétera, etcétera. Pero era también una manera, de hecho es algo que encontramos desde la legislación romana, el tempus lugendi, que es una manera de asegurar que si una viuda está embarazada, que el hijo sea del difunto. O sea, a veces duraban 9 meses solo o 12 meses en algunos casos. Entonces, claro, si la viuda no podía tener relaciones sexuales durante un año, no podía volver a casarse, así aseguraban que si ella estaba embarazada era el esposo, ¿no?, del difunto. Otra manera de exteriorizar la viudedad era la expresión del dolor, ¿no?, el lamento, como os decía, tenía que lamentarse. Por ejemplo, Gratiana de Terrentano, en Italia, en 1544, ella explica, cuando murió su marido, cómo lo mostró, porque la acusa de que ha sido ella la que lo ha matado. Ella dice que no, y explica que yo hice gran sentimiento y tuve gran dolor y pena de su maltrato y muerte, tal cual la mujer debía tener por su marido. Y todos conocieron en mí que tuve gran pena y dolor del maltrato y muerte de dicho mi marido. O sea, no solo debía de serlo, sino que padecerlo, ¿no? Todo el mundo tenía que saber que estaba triste por la muerte de su marido, ¿no? Tenía que demostrarlo, además, de verdad, con humildad, pero también teniendo fe en la resurrección. O sea, una ecuación bastante complicada de medir tus sentimientos en función de los valores que se esperan de ti, ¿no?, como vida. ¿Qué más cosas? Bueno, la vestimenta. La vestimenta también era muy importante en una sociedad principalmente analfabeta de escritura.
escrita, de letras, pero no analfabeta de símbolos. Nosotros seríamos los analfabetos hoy, si nos soltasen en el siglo XVI, no entenderíamos nada, porque todo tenía un porqué, ¿no? La vestimenta de las personas te hablaba de su estatus, de su condición civil, si estaba casada, soltera, viuda. Cuando los fieles iban a la iglesia, ¿no? Aquellas obras, ¿no? Esculturas y bajorrelieves, pues ellos, era una manera de leer y de entender lo que estaba pasando. Nosotros hoy no entenderíamos, ¿no? Todo aquello. Entonces la vestimenta era una manera de expresar la viudedad. Aquí tenéis a Mariana de Austria, reina viuda, bueno, pues vestida a la manera de una viuda, ¿no? De la época. Y aquí en cambio a dos viudas navarras, que como veis pues, llevan sus tocados, en este caso blancos, pero bueno, el traje en este caso es negro, ¿no? Y la otra es una casada. Dice Guevara en su reloj de príncipes, la viuda virtuosa y honesta luego se le parece en el traje que toma. O sea, la vestidad la demuestra también a través de su traje, ¿no? Si tenía la viuda que exteriorizar su viudedad a través de las honras fúnebres, del lamento, de la vestimenta, también tenía que interiorizar una serie de valores, ¿no? Y estos eran, en primer lugar, la castidad, ¿no? Los moralistas hablaban de una especie de escalera de la virtud. Decían que en el sitio más bajo de la escalera estarían las casadas, porque tenían relaciones sexuales, ¿no? Eran mal menor para poder seguir adelante con la cristiandad, tenían relaciones sexuales. En el segundo escalón estarían las viudas y en el último escalón las doncellas, las monjas, estarían ahí, ¿no? ¿Por qué en el segundo escalón las viudas? Porque se consideraba que Dios les había otorgado como una segunda oportunidad para mantenerse castas, ¿no? Para mantenerse vírgenes, ¿no? De alguna manera. Ángela de Gea en Tudela, por ejemplo, dice: Ángela de Gea es mujer honrada, de buena vida, tratos y costumbres, que vive casta y honestamente conforme a su estado de vida, ¿no? Ella sabía lo que tenía que decir delante del tribunal en un proceso de matrimonio. Tenía que recogerse en casa. Las viudas estaban muy mal vistos, sobre todo en los primeros años de luto, que salieran muy a menudo de la casa. Tenía que estar en constante oración con el alma de su marido, etc. Además de la castidad, esto es algo típico, ¿no? O sea, el ideal de feminidad no es solo algo propio de las viudas, sino de todas las mujeres, la castidad y el tema, como os decía antes, de la maternidad. O sea, una buena mujer era una mujer casta y madre. En el caso de las viudas lo mismo, tenían que ser castas en su comportamiento y se decía que una buena viuda tenía que ser una buena madre, ¿no? Juan Luis Vives les vuelve a decir a las viudas que cuanto malo hombre y bellaco hay en el mundo es por culpa de vosotras y las gracias de ello a vos se debe, porque veáis en cuánto cargos es el mundo y la obligación que os tienen vuestros hijos. Se consideraba a la madre como fuente de valores y transmisora de identidades, incluso se creía que a través de la leche materna se transmitían las virtudes y los defectos. Si una mujer no podía dar pecho y tenía que contratar a una nodriza, pues le recomendaba que fuese una mujer virtuosa y sobre todo poco parlera, que hablase poco, porque no había nada peor que una mujer que hablase demasiado. Esa mujer no funcionaría mal. Y se les daba también además toda la responsabilidad, sobre todo en el caso de la educación de las hijas, ¿no? Tenían que educar a las hijas en el oficio de ser mujer. El oficio de ser mujer era saber cuidar de la casa, cocinar, tener hijos, criar, etc. Y se decía que de tal madre saldría tal hija, ¿no? Talis mater, talis fili. También había un dicho en la época que se les llamaba a los niños malcriados, se les llamaba criados de viuda, porque decían que las madres viudas, como no tenían un hombre que pusiese disciplina en la casa, pues que los niños salían demasiado mimados, ¿no? Entonces tenían que a la hora de ser viudas, como no existían virtudes o valores femeninos, es decir, las mujeres no teníamos valores o virtudes propias de nuestro sexo, ¿no? Solo existían los valores o las virtudes masculinas, con lo cual se decía que las viudas tenían que ser una especie de hombres en casa, ¿no? Por sí mismas no podían ser buenas educadoras, entonces tenían que ponerse los pantalones para educar bien a sus hijos, ¿no? Bueno, es esta idea, ¿no? De Mater et Virgo, ¿no? La principal
referencia o principal figura que se nos aportará tanto a las mujeres en general como a las viudas en concreto será la de la Virgen María, ¿no? Hay mucha documentación y muchos procesos en el Archivo General de Navarra en torno a la lucha que las viudas tuvieron por la tutela de sus hijos. Hay muchos procesos patrimoniales en los que están los niños, los pupilos, y está la viuda pleiteando en contra de la familia del esposo difunto por quien ejerce la tutela de esos hijos. Claro, suele haber intereses patrimoniales, ¿no? Porque ellos son los herederos, con lo cual la familia del difunto quieren tener la tutela sobre los niños para controlar esa herencia, ¿no? Entonces ahí encontramos muchos procesos que nos hablan de la idea de aquella época de la maternidad. En general, los tribunales europeos en general tendieron a discernir la tutela a favor de las madres. ¿Por qué consideraban que las viudas eran las tuteladoras ideales? Bueno, pues porque no tenían sospecha de acabar siendo las sucesoras de sus hijos, ¿no? Pues no tenían aparentemente intereses patrimoniales, como sí podían tener los tíos, los abuelos, etc. Y se creía o se decía que el amor materno era una garantía de cuidar bien a los niños. Bueno, pues hacer un reconocimiento de esto. Es peligroso, ¿no? También cuánta carga se nos ha puesto a las mujeres sobre la maternidad y ser buenas madres y que las mujeres por sí tenemos que querer a nuestros hijos, sí o sí, pase lo que pase y por encima de todo, ¿no? Pues esto es un poco también, a veces nos viene en contra, en este caso nos venía a favor porque bueno, pues, solían ganar los procesos por las cuestiones de demostrar que la madre sobre todo es la que quería más, ¿no? Ahí, por ejemplo, en un proceso dice que donde hay muchos tutores, la crianza de los menores y la administración de sus bienes se debe encomendar al tutor que más allegado sea en deuda a los menores y más lo quiera. Y pues dicha Catalina es madre de los dichos pupilos, claro está que no se le deben quitar, ¿no? O aquí otro proceso que habla de que León, su hijo, es de edad de 2 años y medio, al cual lo ha destetado de pocos días. Por el peligro del menor, que el menor podría tener en quitársela la dicha mi parte por ser tan pequeño y no haber aún 2 meses que le ha quitado su pecho y no saber él ni no estar con otro sino con ella. Entonces es y el dicho amor que le tiene su madre, ¿no? Entonces, bueno, la figura de la viuda como madre, pues eso, se revaloriza en cierta manera en esta época, ¿no? Tiene unas obligaciones, obviamente, la tutela, el ser una buena viuda. Y una buena viuda es no volverse a casar. Si se volvía a casar podía perder la tutela de sus hijos, pues tenía que mantenerse casta, tenía que jurar que era la tutora, hacer inventario de todos los bienes de los niños y sobre todo, como os decía, no contraer segundas nupcias, ¿no? No volverse a casar. En las cortes de tutela así se dice, ¿no? Que el padre o madre que se casara por segunda vez perdiera la tutela de los hijos del primer matrimonio. Bueno, esto es el ideal, ¿no? Como os decía, el ideal de viudedad es una mujer que expresa constantemente el amor hacia su marido, la memoria de su marido, expresa a través del lamento, de la vestimenta, de la oración, del recato, que es una mujer casta, que no vuelve a casarse y que sobre todo es una buena madre si tiene hijos, ¿no? Eso es el ideal de viudedad que hay en la época. Pero además, en esta época hay una idea de que la viuda es una figura peligrosa, ¿no? Como os decía, porque si las mujeres de por sí somos pecadoras y necesitamos un hombre que nos controle, claro, las viudas al quedarse solas, pues se surgen en torno a ellas muchas sospechas, muchos recelos de cómo se van a comportar, si van a ser capaces de controlarse a sí mismas, ¿no? Es el dilema de la viudedad del que habla Guevara en su Reloj de Príncipes, ¿no? Oh, cuán triste, oh, cuán enojoso, oh, cuán peligroso el estado de las viudas, en que si una viuda sale de su casa, la juzgan por deshonesta. Si no, si quiere salir de casa, pierde el ser de su hacienda. Si se ríe un poco, no da de libertad. Si nunca se ríe, dicen que es hipócrita. Si va a la iglesia, no tal la de andariega. Si no va a la iglesia, dicen que es a su marido ingrato. Si anda mal vestida, no tal la de extremada. Si tiene la ropa limpia, dicen que se cansa ya de ser viuda. Si es esquiva, no tal la de presuntuosa. Si es conversable, luego es la sospecha en casa.
Finalmente digo que las desdichadas viudas hayan a mil que juzguen sus vidas y no hayan a uno que remedie sus penas. Claro, toda esta sospecha que hay en torno y este control en torno a las viudas, ¿a qué se debe? ¿No? Pues primero al recelo que hay en torno a las mujeres en general en esta época, ¿no? En esta época y en general. ¿Por qué? Se nos considera que somos seres pecaminosos, tentadoras, que hacemos pecar a los hombres. Porque tanto hombres como mujeres estamos dominados por las pasiones, pero Dios, dicen ellos, ha otorgado la capacidad de pensar, de razonar a los hombres, y los hombres pueden controlar sus pasiones. Pero las mujeres, al ser más imbéciles por naturaleza, dicen así, no pueden controlar sus pasiones, con lo cual su sexualidad resulta ser peligrosa para la sociedad y sobre todo para los hombres. Dan una explicación médica a que nosotras seamos más débiles, ¿no? Una explicación incluso biológica, ¿no? Dicen, por ejemplo, Juan Luis Vives dice que si el vientre femenino, al recibir la semilla masculina, tiene suficiente calor, pues entonces se formará un niño. Pero si el vientre está frío, al recibir la semilla masculina, entonces se gestará una niña. Entonces dice que, por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Este discurso paternalista, este discurso del patriarcado, que explica que biológicamente somos más débiles, en este caso intelectualmente más débiles, con lo cual siempre tenemos que estar sometidas a un hombre, a nuestro padre o a nuestro marido, cuando ya tenemos edad, porque por nosotras mismas somos ingobernables y podemos ser peligrosas, ¿no? Es esa figura de la femme fatale que tanto aparece en la literatura, a través de la historia, ¿no? En este caso Circe, pero en muchas otras. Entonces, la viudedad en sí es un estado especialmente peligroso, ¿no? Porque tienen las viudas cierta libertad, ¿no? Tienen todas esas normas morales de las que hemos hablado, pero tienen la libertad de no tener un hombre a su lado, ¿no? Spinoza dice: el estado de la vida es menos seguro, antes sin proporción, más peligroso, no siendo sujeta a marido, a padre, hermanos ni otros superiores, antes libre y absoluta señora de sí y de su casa. En cierta manera se considera que la viudedad es una especie de negación, ¿no? Un estado que niega la autoridad masculina, ¿no? Osuna, en su reloj de príncipes, dirá: las viudas, perdiendo la sujeción que su marido tenían, se suelen ensoberbecer, enorgullecer. Quieren estar sin marido, no por amor de Dios, no porque Dios les haya dado una oportunidad otra vez de practicar su castidad, sino por mandar en las casas. Estas ni se quieren sujetar a monasterio ni a marido, y tienen sed más que las casadas. Claro, preocupa también su experiencia sexual, ¿no? Las viudas son mujeres que ya han tenido una experiencia sexual porque han estado casadas. Entonces, en aquella época incluso se habla de que hay una enfermedad, la histeria, ¿no? Que Freud no habla tanto, que es propia sobre todo de las viudas, porque las viudas acumulan en su vientre la semilla de la procreación a la que no le pueden dar salida y enloquecen, ¿no? Entonces hay una enfermedad que en otros sitios se le llama histeria y se habla de que es propia de las viudas. Entonces, incluso se llega a decir, encontrado uno, por ejemplo, en los monasterios italianos, cuando una viuda iba a ingresar, se le separaba, o sea, había un ala para las monjas viudas y las monjas doncellas, para que no contaminasen estas viudas con sus experiencias a las doncellas, ¿no? Entonces es un elemento subversivo el de la viudedad, porque conlleva la libertad de no tener un hombre al lado, su experiencia sexual y también el acceso, de lo que luego os hablaré, a recursos económicos, ¿no? A gestionar el patrimonio de sus difuntos maridos y el propio. Entonces es en cierta manera una negación del orden social establecido, en el que las mujeres nos tenemos que someter, ser madres, quedarnos en casa, etc. Además, las viudas, que por lo general, claro, como os he dicho, conforme vamos avanzando en la edad de una mujer, más fácil es que esa mujer sea viuda, ¿no? Entonces hay más viudas a partir de los 40, de los 50 años. Entonces la viudad también se asocia a la vejez, ¿no? Y en la época hay una visión muy negativa de la vejez femenina, que
qué es ser vieja en aquella época. En Tafalla nos dice un vecino que María de Villanueva, la cual es mujer anciana de más de 50 años. Claro, si el principal objetivo de la mujer para aquella sociedad tenía que ser la maternidad, en el momento en que llegaba la menopausia y ya no podían ser madres, perdían la utilidad para aquella sociedad. Entonces ya se les consideraba ancianas, ¿no? Que no aportaban nada, ¿no? Mientras que en el arte el desnudo femenino, cuando es joven, es para expresar el deseo, la belleza física, el amor, el placer terrenal. En el caso del cuerpo femenino viejo, se usa para simbolizar la fealdad, el odio, el sufrimiento. En cambio, en el caso masculino, los hombres, cuerpos masculinos viejos, pues normalmente es para la sabiduría, la austeridad, el estoicismo, etc., ¿no? ¿Veis por dónde voy, no? Claro, el sexo femenino en la vejez es algo considerado prácticamente demoníaco. Si ya no hay ningún objetivo de procreación, que es el principal objetivo, ¿por qué tenemos que existir las mujeres? Pues que tengamos sexo cuando ya no podemos procrear, pues se considera un pecado, ¿no? Mortal. Un clérigo noruego dice: considero los matrimonios entre ancianas, puras y sirvientes jóvenes casi una sodomía, homofobia, e intento por lo tanto impedirlos. Bueno, o aquí, un caso en el que Martín de Villanueva se quería contra Catalina de Zabalteta porque ella dice que él le ha prometido que se iban a casar, una viuda, y que por eso ella ha accedido a tener relaciones sexuales con él, y él dice que no, que dado caso que averiguase que mi parte hubiese tenido acceso a popular armas con la parte contraria, sería por persuasión diabólica y manía de ella, y no porque mi parte tuviese alguna intención ni voluntad de conocerla. O sea, que ella la ha hechizado, que es una bruma, que también es algo muy habitual en el siglo XVI, en Navarra. No es casualidad tampoco que se dé, después de la conquista, el tema de la caza de brujas, y si analizásemos los perfiles de aquellas mujeres, porque en el 80-90% de los casos fueron mujeres las acusadas de brujería, y si vemos además su estado civil, muchas de ellas eran viudas, ¿no? Entonces, esta connotación o esta mirada negativa que había en torno a la viudedad femenina, pues también puede explicar por qué tantas fueron viudas. Además de otros temas de los que podríamos hablar y podríamos dar otra charla. Bueno, entonces, el sexo femenino en la vejez es concebido como algo de vicio, perversión, persuasión diabólica. ¿Cuál será la respuesta del Estado en torno a las viudas, ¿no? Primero, el adoctrinamiento del que ya os he hablado. Los manuales de confesores, la legislación abundante que hay en torno a las viudas. Todo aquello hace que las mujeres vayan siendo educadas en un concepto y en una idea de viudedad, y de lo que os he hablado, ¿no? En este ideal, ¿no? Entonces hay un adoctrinamiento muy fuerte en torno a las mujeres en general y en el caso de las viudas mucho más, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas que no obedecen o que no acatan ese rol que se espera de ellas, ¿no? Pues la marginación y el castigo. Es una época de fuerte represión sexual, ¿no? En el siglo XVI. De fuerte control de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? De educación a las mujeres que tienen que traer niños al mundo, en que su objetivo tiene que ser casarse y ser madres. Toda la sexualidad, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, que no esté dentro del matrimonio y que no esté orientado a tener niños y niñas, se considerará pecado y delito, porque en esta época además la legislación es también moral, ¿no? O sea, el adulterio es un pecado, no hasta hace tanto. Bueno, en esta época será así, ¿no? Entonces hay una fuerte represión en contra de las conductas sexuales no apropiadas, en contra también de los intentos de las mujeres de controlar sus cuerpos, ¿no? En contra de las parteras, de las sanadoras, en contra de aquellas mujeres, una vez más, entre las acusadas de brujería, muchas de ellas eran parteras y curanderas, viudas, muchas de ellas, no por casualidad, ¿no? Porque no solo ayudaban a traer niños y niñas al mundo, sino que también ayudaban a abortar, a no ayudar a la
embarazada, etcétera, etcétera. Era el mayor pecado de aquella época. Es lo que llama Joan Kelly el renacimiento de la castidad. Es, como os decía, importante darnos cuenta de cómo la historiografía androcentrista, ¿no?, de la historiografía hecha por hombres, nos ha hablado de esta época como la época del renacimiento. Pero la pregunta es, ¿renacimiento para quién? Para las mujeres, desde luego, no. Fue una época de regresión y de pérdidas de derechos. Entonces, claro, igual tendríamos que renombrar, ¿no?, a esta época, y ya desde luego ya no sería renacimiento, ¿no? Un ejemplo que suelo poner, porque es bastante, bueno, pues esclarecedor de cómo percibía la sociedad a aquellas viudas que no eran fieles al luto, a la viudedad, al estado de viudedad, ¿no? Pues es el de Quiteria, una viuda de Estella que se enamoró de Domingo de Recay, que estaba casado, que todo Estella además conocía su relación, porque Domingo, para ir a ver a Quiteria, iba saltando por los tejados de noche, pero se veía. Intentaron asesinar entre los dos a la mujer de Domingo. Domingo fue a Logroño a por polvos de Solimán, un veneno, intentaron matarla, no lo consiguieron, pero bueno, lo importante es la reacción de la comunidad, ¿no?, ante este hecho, que fue culpar a Quiteria, ¿no?, y decir que es una hechicera y que tiene embelesado al dicho Domingo de Recay, y le ha dado a comer sesos de asno y de la sangre de su persona, que se sacó del dedo del corazón. Los testimonios dicen que era la sangre de su menstruación, que se la mezclaba en la sopa, y que así lo excitaba, para que el dicho Domingo la quisiese más, ¿no? Entonces, ¿no?, esta imagen de Sansonidad, ¿no?, pues que la mujer, la viuda, ha hechizado al hombre y que él no es más que una víctima de los encantos de la vida, ¿no? El castigo para estas mujeres, no solo para las viudas, sino para todas aquellas que rompían con los mandatos morales de la época, pues era la vergüenza pública. Era una sentencia que consistía en pasearla por las calles habituales. He encontrado sentencias en las que la sentencia es en Pamplona y la viuda, por ejemplo, como Quiteria, es de Estella. Pues la corte dice que los haga cumplir y que se le pasee por las calles de Pamplona. Y el Consejo Real Superior dice, no, rectifica y dice, no, que sea paseada por Estella, porque es allá donde se la conoce y donde sus vecinas, sobre todo las vecinas, van a ver qué le ocurre a una viuda que no se comporta conforme a lo que tiene que ser una buena viuda, ¿no? Entonces la pasea por las calles habituales, a son de trompeta y pregonero, que va pregonando los delitos de esa mujer, le va dando azotes y va publicando lo que ella ha hecho, ¿no? Y además de los azotes, la suele condenar al destierro de la ciudad o del reino. Y eso, al final de la práctica, conllevaba la muerte de aquella mujer, porque una mujer sin ningún tipo de buen nombre y de certificado de llegar a una ciudad nueva, no le darían ni trabajo ni casa, con lo cual lo terminaban en la prostitución o ¿no? Bueno, esto todo lo que respecta al tema de la idea de viudedad, del ideal de viudedad, de qué ocurría con aquellas que rompían ese ideal, cómo sobrevivieron estas mujeres, ¿no? ¿Qué suponía la viudedad para aquella mujer? Tenían tres opciones, básicamente, que era o administrar sus tierras con las de sus maridos o sus bienes, si los tuviesen, contraer segundas nupcias, que en principio estaba mal visto, pero en el caso de que fuesen viudas jóvenes, se creía y se decía, y hay toda una legislación, sobre todo en este caso eclesiástica, debates eclesiásticos eternos sobre qué es mejor para una viuda, si permanecer viuda o volverse a casar. En general y en resumen, lo que dicen es que si es joven, es mejor que se vuelva a casar, porque es demasiado tentadora una viuda en un pueblo y joven, entonces es mejor que se vuelva a casar. Pero si es mayor, pues es mejor que permanezca viuda, porque así como a los hombres, en cambio, se les aconseja que se vuelvan a casar, porque claro, el hombre con hijos no se va a ocupar él solo de sus hijos y de cuidar la casa, de limpiar y de alimentarlos. Eso no es un oficio de hombre. El oficio de mujer, una viuda ya lo sabe hacer. Entonces, pues que permanezca viuda y que vive en la casa y de sus hijos.
Entonces las opciones de supervivencia son administrar, volverse a casar, en el caso de que fuesen jóvenes, o trabajar. También lo hicieron. En el caso de la administración, no voy a entrar en este tema así muy largo porque ya veo que voy de tiempo sobradita. Entonces, bueno, sin más, no voy a entrar en cada sistema, hay como los sistemas que hay en Europa, pero como sabéis, en Navarra lo que tenemos sobre todo es un sistema usufructuario, un sistema troncal, ¿no? El derecho pirinaico, el sistema troncal, en el que lo importante sobre todo es la casa, no tanto el individuo. Entonces, lo que se intenta es reforzar el basar en la casa, que los bienes no se vayan de la casa y que permanezcan, ¿no? Eso sería un poco la idea que tenemos. Las viudas tenían dos figuras jurídicas con las que sobrevivir. En primer lugar, el usufructo de fidelidad, o la viudedad por alcabarra, que consistía en una tenencia temporal mientras permaneciese viuda. En el momento en que volviese a casarse, que contrajese segundas nupcias, perdía el usufructo. Y consistía en administrar los bienes del marido. Ella no era la heredera real de aquel patrimonio, era la administradora, la usufructuaria. Esto creaba muchos problemas intrafamiliares porque los verdaderos herederos del marido, que podían ser hijos o hijas, o si no lo sabía, cuñados o suegros, ¿no? Veían en la viuda un obstáculo para tomar esa herencia, ¿no? Entonces hay muchísimos pleitos en el Archivo General de Navarra, muchísimos pleitos patrimoniales con el tema del usufructo. Y también muchos pleitos en los que la acusación de brujería lo que esconde son problemas intrafamiliares de hijos, hijas que acusan a la madre de ser bruja para quitársela del medio, ¿no? Esto también pasa. Es una manera, como os decía, de garantizar la supervivencia de las viudas. Hablando en los testamentos, se habla de la muestra que dejan usufructuaria a su esposa, el marido la nombra usufructuaria como una muestra de amor. Pero bueno, os digo que sí, pero sobre todo lo que se percibe es una intención, una voluntad de mantener la unidad familiar, de mantener la casa, lo que os decía. Si el marido nombra usufructuaria a la viuda, ella así renuncia a volver a casarse, con lo cual se queda en casa por el dote que ha llevado a ese matrimonio y se queda en casa cuidando de los hijos y de la casa. Es una manera de mantener la unidad familiar, pero bueno, es verdad que como todo siempre, las dos caras de una moneda, lo que también trajo el usufructo para las viudas fue una autoridad en casa, porque se convertían en señoras y mayoras del hogar, ¿no? Y decidían ellas, por ejemplo, a quién nombrar heredero o heredera, cómo administrar los bienes, vender las tierras, no venderlas. Eso le dio cierta autonomía, ¿no? Además hay otra figura jurídica que sería la de la dote, que esta ya es común a toda Europa. Las mujeres cuando se casan llevan una dote que puede ser bienes materiales o inmateriales. Es un seguro de vida también para ellas. La dote desde la época de la legislación romana y antes es importante para las mujeres. Puede ser un colchón en su vejez, ¿no? Por ejemplo, lo que hacían muchas viudas es invertir la dote en el matrimonio de un hijo o de una hija, lo que se llama el casamiento en casa. Cuando en una misma casa estaban el matrimonio viejo y el matrimonio joven, ¿no? Entonces, en este caso la viuda se mantendría ella como la señora de la casa, pero al hijo o a la hija lo nombraba heredero universal, le otorgaba su dote en el futuro, ¿no? Le decía, mi dote será para ti, tú serás el heredero o la heredera, os casáis en casa, eso quiere decir que os quedáis en esta casa, en mi casa, que será vuestra en el futuro, pero me tenéis que cuidar. Me tenéis que cuidar bien, y cuidar bien es curioso el concepto, ¿no? De aquella época de cuidar bien, aparte de tratar con respeto, con honor, etc. Por ejemplo, muchos pleitos, había pleitos, se encuentran muchos en los de malos tratos hacia la madre. Y los malos tratos, pues de insultos y pegarle, etc. Hasta, por ejemplo, quejarse la madre de que no comían en la misma mesa, ¿no? Que no le guardaban el respeto debido y que el matrimonio joven comía en otra mesa y a ella le daban de comer aparte. Entonces, pues, que según su contrato matrimonial que había firmado el hijo o la hija, se recogía además el cuidar de la madre. Pues ella podía invertir su dote en esto.
una manera de escapar del hambre, o invertirlo en segundas nupcias en el caso que fuesen jóvenes, ¿no? Como se decía. A diferencia del usufructo, la dote sí es patrimonio propio de la mujer, no es una tenencia temporal, es suyo para siempre, y las Cortes de Pamplona así lo recogen. Y la capacidad de administrar la dote en Navarra es mayor que en otros territorios europeos. Bueno, pues os podría poner ejemplos, pero bueno, en definitiva, así como en otros territorios como en Italia, en Castilla o en Francia y en otros, las viudas tenían que guardar parte de esa dote cuando enviudaban, se la tenían que dar a la familia del esposo. En Navarra la dote cuando fallecía el esposo era solo para ella. O si se volvía a casar, ella podía decidir esa dote si se la dejaba a los hijos del primer matrimonio, a los del segundo, etc. En otros reinos eso no es así. Entonces, había una serie de garantías en torno a la dote, eso es muy importante. En Navarra la legislación recoge todas esas garantías. En las Cortes de Pamplona, por ejemplo, en 1642 se habla, ¿no? Que si no se le devuelve a la viuda la dote, que habrá unos intereses cada año. O que, por ejemplo, mientras estaban casados, si el marido había hecho un mal uso de la dote, si había administrado mal esos bienes, al morir el esposo, la familia del esposo tendría que poner una garantía y tenía que devolverle esa dote a la mujer, ¿no? Unos avales que tenía que presentar. Bueno, esto es lo que es el tema de la administración, ¿no? De una manera de sobrevivir. Y el trabajo, por supuesto, y no voy a hablar solo de uno de los aspectos de trabajo de las viudas, que es lo más llamativo, pero por supuesto encontramos viudas en el campo, trabajando en el campo, en el pequeño comercio, como huéspedes. Muchas viudas sobrevivieron, ¿no? Alquilando una habitación, por ejemplo, hospedando, ¿no? Etcétera, etcétera. En todos los ámbitos laborales las encontramos. Pero es verdad que, como os decía, el siglo XVI es una época en la que a las mujeres se les expulsa cada vez más de la esfera pública y de todos los trabajos que se hacen en la esfera pública, ¿no? Entonces fue muy significativo la lucha que tuvieron las viudas en contra de los gremios en Navarra. Los gremios, en general en Europa, en el siglo XVI legislarán en contra de que las mujeres puedan recibir aprendizaje y puedan ser agremiadas de pleno derecho. Con una excepción. En el caso de las viudas, los gremios otorgaban el año de luto, que le llaman. Entonces, una viuda de un agremiado, imaginaos una viuda de un zapatero, podía tener su tienda, su zapatería abierta durante su año de luto, porque se entendía que, que era una manera de facilitar la supervivencia de esa viuda, de que durante ese año vendiese los productos que tenían hechos de antes y tener un pequeño colchón para su viudedad. Pero transcurrido ese año de luto, tenía que cerrar la tienda, a no ser que contratase un oficial examinado y agremiado, ¿no? Si no, ella por sí misma no podía tener la tienda abierta. Bueno, pues hay cientos de procesos en la Archivo General de Navarra de viudas navarras a lo largo del siglo XVI y XVII, pleiteando en contra de los gremios, en contra de esta decisión, ¿no? Son viudas que, pasado el año de luto, siguen teniendo su tienda abierta, su tienda de platería, de orfebrería, de zapatería abierta, en contra de los gremios, ¿no? Y entonces empieza un proceso, y en ese proceso las viudas argumentan, ¿no? Porque los gremios, ¿qué dicen? La viuda no es una agremiada, no ha sido examinada, con lo cual los productos que vende seguramente no tienen la suficiente calidad, y eso va en detrimento del gremio de zapateros, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que cerrar su tienda o tiene que contratar a un oficial examinado que dirija la tienda. Las viudas que dirán, no, yo soy agremiada de pleno derecho, yo además, aunque no tenga el título oficial, llevo trabajando en la zapatería de mi marido toda la vida, no en la zapatería de mi marido, sino en mi zapatería en muchos casos, porque muchas de ellas son hijas de zapateros, desde niñas han trabajado en el celador, en esa zapatería, y que conocen perfectamente el oficio y que su material, el material que ellas venden,
es tan bueno o mejor como el de cualquier otro, ¿no? Entonces, esos son los argumentos que utilizan. Además, ellas dirán, ¿no?, que ellas necesitan ese trabajo para sobrevivir. Algunas también argumentan, tengo un hijo de 14 años, que es aprendiz, que el día de mañana será para él, ¿no? Pero hay todo una lucha entre los gremios y las viudas que nos habla de este siglo XVI y XVII, en el que se está dando ese retroceso respecto a los derechos laborales de las mujeres, en los que nos va arrinconando cada vez más hacia la esfera doméstica, y entonces ahí, en el caso de las viudas, está perfectamente reflejado, ¿no? Cuando hay una crisis, cuando hay una guerra, se hace un llamamiento, o sea, se echa mano de obra femenina. En la anterior charla os hablaba, ¿no?, de cómo en la guerra civil eso pasa en las fábricas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial pasó igual, ¿no? Se hace un llamamiento a las mujeres para que ocupen esos puestos de trabajo. Pero cuando pasa la crisis, los hombres quieren recuperar sus puestos de trabajo, y entonces ahí entra el conflicto, ¿no? Esto es constante. Bueno, como ya 1 hora y 5 minutos, creo que ya he hablado ya en demasía, pues bueno, sin más, quería un poco arrojar luz sobre un estado, el de la viudedad, ¿no? Las viudas, que decimos, bueno, pues que eran el 10%, el 5% de la población general, pero en Navarra en aquella época llegaban a ser un 15%, que fueron muy relevantes porque aparecen mucho en las fuentes, las vemos pleiteando una y otra vez, y no es casualidad que esto sea así en Navarra, por el tipo de legislación que tenemos, por su capacidad de administrar bienes, pero que estas viudas también nos dan voz y nos hablan de un siglo XVI, de la conquista, que no solo fue duro o un retroceso a nivel institucional, ¿no?, y de soberanía, que es de lo que nos habla y hay que reivindicar obviamente, pero sin olvidar que para las mujeres el siglo XVI fue doblemente duro, por lo que os he explicado, ¿no?, por el ataque del Estado moderno, de este sistema patriarcal en contra de las mujeres, ¿no?, este arrinconamiento de las mujeres hacia la esfera doméstica, y que las viudas, además, por el hecho de ser mujeres, sin un hombre a su lado, pues fueron especial objetivo de este Estado moderno, de este sistema patriarcal. Y me parece importante reivindicar su figura y recordar cómo fue la vida de aquella época. Una vez, que me casó. Porque les han confiscado absolutamente todo lo que, sobre todo a todos los que eran partidarios del rey legítimo. El tanto por ciento no lo tengo aquí, sí que tengo recogido, no lo tengo aquí ahora, para la tesis sí tenía recogido en porcentajes el tanto por ciento de procesos patrimoniales, en caso de dotes. Si me hablas en concreto del bando legitimista, es decir, de si hubo, ¿no?, una represión en contra de las viudas, bando legitimista, sí, pero tengo que reconocer que es algo que no he estudiado en profundidad. O sea, quedaría por hacer ese trabajo de ver en el bando legitimista, ¿no?, las viudas y qué tipo de represión sufrieron. Porque, por ejemplo, sí que en su día leí el caso escocés y entonces, bueno, pues una vez más el hecho de ser mujer en aquella época, de ser viuda, ¿no?, de estar en una posición vulnerable, como te revictimizaba, ¿no? En Escocia sí que está estudiado, por ejemplo, el caso del bando perdedor, de cómo la represión fue en contra de las viudas, ¿no?, doblemente. Entonces estoy segura, no lo he estudiado, pero estoy segura que en el caso de Navarra tuvo que ser así. Pero bueno, es un campo que queda por investigar. Sí,
Sí, eso, quería decidir un poco en esa idea. Porque claro, a los hombres del bando legitimista muchas veces la condena consiste precisamente en la confiscación de bienes. Entonces, claro, eso podía repercutir evidentemente en sus mujeres y en las viudas. Entonces, eso ahí no lo sabes muy bien, ¿no? No, a ver, si tengo testimonios de alguna viuda del bando legitimista, por ejemplo, que va, bueno, ellas no van mendigando por amor de Dios. Son mujeres que han perdido todo tras la guerra, pues porque han enviudado y entonces les han confiscado. Yo hablaba del porcentaje, el porcentaje no tengo, pero sí tengo testimonios de viudas que van, además, dos personas mendigando por amor de Dios por las calles porque les han arrebatado todo, ¿no? Sí, Quería comentar una anécdota una guía sobre los de Javier, la familia de Javier, aquí en el archivo, y vi un documento de la madre de San Francisco Javier dirigiéndose al Señor Católico y firmando como la Virgen María. Ese documento se ha publicado una vez, y realmente me impresionó mucho, ¿no? Porque estaban en llegar con ella a lo que le correspondían las cosas del reino, o sea, de lo que vivía aquí. Entonces, les defendía eso. sí. Y luego por no soportar, además, soportar cómo explicar que vio caer su propia torre, el castillo, ¿no? Como los castellanos van a devolverlo y las cuentas de esa demolición. O sea, todo en la indignidad, ¿no? Sí que hay un tipo de documento que algún tipo de, no sé si eran en protocolos notariales, cartas, que encontré sí que de algunas mujeres nobles reclamando al rey buenos sueldos, etcétera, otro tipo de no me acuerdo, no voy a usar la palabra pensión de viudedad, pero Teníamos pensión, pero sí lo que le correspondería un poco por haber sido... sí, ese tipo de cartas también encontré. Es verdad que en mi investigación me centré bastante más en las mujeres de aquí, no tanto en las nobles, mujeres de corte, etcétera. Eso se ha investigado. A mí me interesaba otro tipo de mujeres, pero pues quedamos, ahí queda también. Bueno, igual es un parecer equivocado, pero parece que los gráficos de la época, lo que se reflejan en los libros, son los vestidos y los tocados de lo que podríamos llamar una clase media, quizá, de una clase media, de unos nobles. A mí me gustaría saber en el medio rural, en el medio campesino, en las mujeres de los pecheros, cómo se vivían los procesos de viudedad, como si había mayor o menor desamparo ante las familias por el tema de tener que trabajar tierras igual o no sé. Las viudas que yo he investigado son la mayoría del mundo rural, porque hay que tener en cuenta que en el Reino de Navarra en aquella época el 80% de la población vivía en el mundo rural, e incluso Pamplona, o sea, diferenciar la ciudad de lo rural era también difícil, ¿no? O sea, incluso los habitantes de Pamplona tenían huertas, ¿no? Entonces, la mayoría de ellas trabajaban la tierra, como os decía, algún proceso de viudas ricas pues también he trabajado, pero sobre todo eran viudas quienes acudían a los tribunales reales, eran todo tipo de personas en Navarra, pues, la sociedad del antiguo régimen es muy principiante, seguramente porque el surgimiento del Estado, las disputas privadas, o sea, el Estado también mete mano ahí, con lo cual la gente para resolver sus pleitos también acude a los tribunales, cosa que en la Edad Media se resuelve más en privado, ¿no? A partir del siglo XVI los procesos llegan a crecer y a crecer 150.000, os he dicho, una pasada. Entonces, bueno, no sé si te estoy contestando porque no te he oído muy bien la pregunta. Quizás no la había preguntado muy bien, si la mujer como trabajaba las tierras, hombre también, que hombres de
Si se volvían a casar, más rápido, nada. Ya no te voy a contar. ¿El acceso a los pleitos era gratuito? Pero también había justicia gratuita para quien era pobre en su realidad. O sea, el procurador lo tenías que pagar, a no ser que demostrase no tener recursos, con lo cual había unos abogados de oficio de ese que ahora existían. Entonces todo el mundo tenía acceso a la justicia, sí, pero bueno, de media citada, también con la viuda se declara por desobedecer para poder acceder a la justicia. ¿Vale?